Fundamentos firmes, creación a Cristo. Vamos a seguir en este estudio de la Biblia, pero como siempre hacemos, vamos a comenzar con unas preguntas de repaso. Recuerda la última lección sobre Abel y Caín, y ambos llevaron ofrendas a Dios. Y uno fue recibido, aceptado, otro fue rechazado. ¿Por qué aceptó Dios a Abel y su ofrenda? Abel estuvo de acuerdo con Dios que era pecador. Y estamos haciendo conclusiones basadas en lo que vemos en la Biblia. Se acercó a Dios con lo adecuado. Demostró que reconocía que era pecador por ofrecer a Dios el sacrificio, matando a algo, en este caso un animal que Dios recibió en esa época. Abel creyó a Dios que Dios proveería libertad de la culpa del pecado. Estaba esperando algo de Dios, que estaba esperando que sería recibido por Dios y que Dios iba a arreglar ese problema. Entonces creyó a Dios y llevó lo que él pedía. Trajo un cordero y lo mató. Derramó la sangre, demostrando que reconoce que la muerte es la consecuencia de su propio pecado y Dios iba a recibir un sustituto del animal. Y eso fue como Dios les había dicho. Y sabemos que Él sí les dijo, por lo que Él mismo demostró en matar el animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva con la ropa que Dios hizo. Y también sabemos que Abel llevó lo apropiado. No podía saber qué es lo que Dios iba a recibir si Dios no se lo había comunicado. Entonces su hermano fue rechazado. ¿Por qué rechazó Dios a Caín y su ofrenda? Caín no estuvo de acuerdo con Dios de que era pecador, que solo él podía salvarlo. La raíz de toda esa frase es la fe. Creer a Dios y decir que lo que tú dices Dios, eso es para mí. O rechazar lo que Dios dice y decir, ay, pues lo que yo puedo hacer es suficiente, a mi manera. Con toda sinceridad lo voy a hacer, pero a mi manera. Eso es negar a Dios. Él no estuvo de acuerdo con lo que Dios había dicho. El pecado causa la muerte. Caín no creyó a Dios, no confió en la promesa de Dios en enviar un libertador. Pues no estaba esperando eso porque él pensaba que era bueno. Lo que él hacía era suficiente. Estamos asumiendo que ellos estaban enfocados en eso porque Dios había dado esa promesa a sus padres. Y ellos pasaron cosas a sus hijos. Dios les comunicó, ellos sí sabían. Caín no trajo la ofrenda que Dios dijo que debía traer. Llevó algo a su manera. Fue rechazado por Dios. Y Dios intentó hablarle después. Si haces bien, Caín va a ser recibido, aceptado. Pero él no quería y demostró que no creía a Dios. ¿Por qué Dios va a castigar a las personas por decir y hacer cosas malas a otros? O sea, aun si no hacemos nada contra Dios y hacemos algo contra el prójimo, Dios nos va a castigar. ¿Y por qué? Pues eso es porque todas las personas le pertenecen a Dios por derecho. Él es el creador. Él nos hizo. Cuando una persona hiere a otro, si sea con acciones o con palabras, también está pecando contra Dios. Porque esas personas pertenecen a Dios, son de Dios. No tenemos el derecho de hablarles mal o de hacerles violencia o abusarlos. No tenemos derecho. No tenemos permiso. Pertenecen a Dios. El pecado contra una persona es pecado contra Dios.
Eso es lo que hizo Caín en la última elección. Mató a su hermano y ese pecado es contra Dios y Dios lo hizo responsable y lo castigó. ¿Conoce algo que uno puede hacer para pagar los pecados que ha cometido? ¿Que uno mismo ha cometido? ¿Hay algo que se puede hacer? Pues no hay nada que el hombre puede hacer para pagar sus propios pecados, a menos que sea su propia muerte y la separación eterna de Dios, porque ese es el pago completo del pecado del hombre. Y tratamos de hacer muchas cosas, más cosas buenas que malas, pero olvidamos que el pago del pecado no es todo eso, no es tratar de superar la maldad. El pago es la propia muerte de la persona que ha pecado. Entonces, llegamos a esta lección, lección 14. Dios juzgó al mundo entero y rescató a Noé y todo lo que estaba en el arca. Llegamos a un momento sumamente triste en la historia. Pero esta lección va a demostrar lo que Dios opina de la maldad, del pecado. Entonces, comenzamos. Ya vimos resultados terribles del pecado, de una generación a otra, gente viviendo para sí mismo, gente haciendo la maldad, violencia, matando a otros. En la última lección no leímos pasaje, pero estaba en Génesis 4:5, cuando un hombre mata a otro y toma más que una mujer y no respeta el diseño original de matrimonio y muchísimas otras cosas. La gente estaba enfocada en sí mismo, en las cosas de este mundo. Pero también vimos la gracia de Dios a proveer, a proporcionar un camino para que los hombres se acercan a Él por fe. Hizo los dos. Aplica la justicia y también extiende la gracia, una manera de acercarse a Él. Y lo hizo desde el principio. Estamos en Génesis capítulo 5 y estamos mirando las generaciones desde Adán hasta Noé. En Génesis 4:5 dice, y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años. Y tuvo otros hijos e hijas. No solamente tuvo Caín, Abel y Set, pero otros hijos e hijas. Imagínense, en 800 años uno puede tener muchísimos hijos. Había mucha gente que él mismo engendró, él y Eva. Entonces, estamos mirando los años en la historia entre Adán y Noé y tenemos una lista de personas que nacieron de sus padres. Entonces, Génesis 5, 21 a 24. Dice, Enoc, uno de los hombres entre Adán y Noé, Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Muy interesante lo que encontramos de Enoc, pero sí había gente que creía a Dios, dice desde Enoc, lo menciona de manera muy especial. Enoc anduvo con Dios y aparentemente tenía un andar muy fuerte. Y Dios lo llevó de la tierra, desapareció, no experimentó aparentemente la muerte natural, la muerte física. Era un hombre de fe, anduvo con Dios, obedecía a Dios. Y es el séptimo de Adán, Enoc. Y Metusela es su
um, su hijo, y él vivía más años que cualquier otra persona mencionada en la Biblia. Más que todo lo demás. Ellos vivieron mucho más años que nosotros. Metúsela llegó hasta casi 1000 años de edad mencionados en la Biblia. Entonces 5:35 y dice, Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Entonces estamos entrando en la vida de este hombre Noé cuando tenía 500 años. Había pasado 500 años en la tierra, en la sociedad, haciendo amigos, conociendo a la gente, viviendo en la sociedad. Y ya estamos en ese momento, la vida de esa familia. Noé, Sem, Cam, Jafet. Noé, el padre y los 3 hijos. Y en ese tiempo, durante la vida de Noé y sus hijos, aumentó la población de la tierra. Muchísimas personas. Pudo haber billones de personas en ese momento de la historia. No sabemos realmente, pero calculando, pensando en unos 1500 años, quizás un poquito más, no sabemos exactamente. Muchísimas personas pudo haber sido en la tierra. Entonces en Génesis 6:1, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. Okay, más y más y más personas. Se aumentó la población. Y el pecado se aumentó también. La gente estaba viviendo para sí misma. No creían en Dios. Dice, Dios, el Espíritu Santo, estaba contendiendo con la gente. Dios sabía todos los detalles. Dios estaba comunicando continuamente, hablándoles, pero lo negaron. En Génesis 6:3 dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. No luchará para siempre con el hombre. La mayoría de la población, lejos de Dios, no querían a Dios. Porque ciertamente Él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había una batalla entre el Espíritu de Dios y la gente de esa época, comunicándoles por sus mentes, por otras personas. Quizás habían escrito cosas y ellos tenían una forma de la Biblia. ¿Quién sabe? No sabemos. Muy posible. Y siempre Dios está diciendo, escuchen, confíen, soy su Dios. Tengo su bienestar en la mente. Eso es mi corazón. Y nos habla. Estaba comunicando a la gente. También Satanás les estaba hablando. Nos habla. Dice, no escuchen el mensaje de Dios. Tú sabes mejor. Cosas semejantes así. Pueden pueden arreglar las vidas sin Dios. Pueden ser buenas personas, pero no necesitan a Dios. Pueden hacerse bien, pueden ser buena persona. Siempre nos quiere engañar y quiere que no sigamos a Dios. Y cuando nosotros, como seres humanos en general, cuando no escuchamos la voz del Señor, su voz vuelve más y más silenciosa. El corazón se endurece y Él dejará que vivamos a nuestra manera por un tiempo, pero con el corazón bien duro. Y no escuchando, no reconociendo la palabra de Dios. Así es Dios. Si queremos aplicar nuestra voluntad en su contra, pues nos deja, ¿no es cierto? Pero siempre llega el día cuando Él dice ya no más. Él es un Dios justo, perfecto, bueno. Tiene que juzgar la maldad. Y si la gente sigue negando su presencia, su comunicación, su bondad, Él tiene que llegar a ese momento y juzga el pecado. En Ezequiel
33:11 dice, no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Eso es el deseo de Dios. Vuélvanse, dice Dios, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir? Pues no puedo borrar lo que dije antes. Cuando pecamos, morimos. La muerte, la separación eterna es el resultado de una vida pecaminosa. Pero no tiene que ser así. Vuélvense, dice Dios. Y en ese tiempo, Segunda de Pedro 2:5. Noé, habla de Noé, dice que era un predicador de justicia. Entonces, lo mínimo es que tenemos a Noé hablando la verdad, predicando la justicia de Dios, predicando la verdad absoluta. Así era Noé en su época. Y si fue durante todos los días de su vida, hasta ahora, en este momento, la historia en este estudio, estaba predicando por 500 años casi. 500 años hablando a la gente sobre Dios, sobre la verdad, sobre lo que es la justicia, sobre el perdón del pecado. No querían, la gente no quería. Se apartaron de Dios, querían vivir a su manera, según sus propios placeres. Entonces aumentó la población. El Espíritu Santo estaba obrando, sin duda, comunicando, pero aún así aumentó la maldad en la tierra. Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y brincando hasta versículo 11, pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Así era la condición del mundo. ¿No le parece a lo mismo hoy en día? La maldad creciendo, llena la tierra de violencia. Y me pregunto, ¿cuándo va a decir Dios algo sobre lo que está sucediendo en su tierra, en su planeta? Siempre me estoy preguntando. No hemos visto nada grande todavía, pero Dios tiene que juzgar nuestra nación. La nación donde crece el pecado no puede permanecer. La gente nació pecador. Siguieron los caminos de Caín. Y todos nosotros somos hijos de Adán, pero la mayoría de esa generación y la población nuestra sigue los caminos de Caín, no quieren escuchar a Dios. No hay lugar para Dios en los pensamientos de la gente hoy en día. Y lo que vemos aumentando día tras día, el orgullo, egoísmo, la gente son jactanciosa, envidiosa, celosa, odian a las demás personas. El racismo crece, ¿no es cierto? La gente es cruel y varios son asesinos, se burlan, mentían, engañan a otros constantemente. No tenían piedad en sus prácticas de negocios. Eso es lo que encontramos. Escándalo tras escándalo en la política y en los negocios. La gente viviendo por su propio beneficio. No hay límite en las pasiones sexuales. Así era antes de Noé y pues así es hoy en día. Y se vuelven en corromper las relaciones humanas en cosas no naturales, contra el diseño de Dios. Así es hoy mismo. Entonces, Dios vio el mundo impío y su pecado, hablando de ese momento en el estudio de la vida de Noé. Génesis 6:5 ya leímos. Mucha la maldad. Toda intención de los pensamientos y su corazón, solo hacer siempre el mal. Así era la condición
Versículo 12 dice, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Un momento de mucha tristeza. Mencioné antes que Dios tiene que juzgar el pecado y siempre llega el momento cuando Dios dice, ya no más, no voy a aguantar más esta maldad. Y había mucha gente sufriendo en medio de esa violencia. No puede aguantarlo para siempre. Entonces Dios decidió destruir el mundo. En Génesis 6 y 7 dice, ya leímos 6, pero ahora 7. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Era un Dios tan bondadoso, tan lleno de tanta gracia y misericordia, y la gente no quería a su Creador. Y Dios llegó a este momento, ya no más, y decidió destruir el mundo y toda la maldad que estaba sobre la tierra. Entonces, ¿qué pensamos de eso? Culpamos a Dios por haberlo hecho, lo hizo. Hay que reconocer, Dios es el dueño de todo. Dios es justo y santo, perfecto y bueno. Y es un Dios que odia la maldad, odia lo malo, todo lo malo. Provee una manera de acercarse a Él, pero si la gente no quiere, se aumenta el pecado y Él tiene que juzgarlo. Tiene el derecho de hacerlo. Es el creador y el dueño de todo lo que existe. Pero Dios tuvo gracia para con Noé. Por amor y misericordia, había un hombre con su familia a quien Dios no iba a destruir. Un hombre que creía a Dios. En Génesis 6, 8 a 10 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, íntegro, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Entonces tenemos esta familia y Noé andaba con Dios, era creyente, creía a Dios y Dios le dio por ser fe. Todavía era pecador, sí, era pecador, nació pecador y decidió pecar en su vida, pero creyó a Dios y Dios le dio gracia, le dio algo que realmente no merecía, porque había pecado, pero por creer a Dios, Dios le dio algo que no merecía, le dio gracia. Dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No era perfecto, eso no era la cosa, pero creía a Dios. Dios le dio instrucciones a Noé para este momento de la historia. En Génesis 6, 13 a 21. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne. Ay, qué triste, pero es justo. Porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 135 metros de longitud del arca y 22,5 metros de anchura y 13,5 metros de altura. Le harás una ventana que terminará a 45 centímetros del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, en que hay aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero
estableceré mi pacto contigo. Estarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo aliento que se come, almacénalo y será alimento para ti y para ellos. O sea, Dios le dio todos los planes que necesitaba y Dios iba a preservar algo para poblar de nuevo la tierra después del diluvio. Y Noé no había hecho un barco así de grande. No, nadie había hecho un barco así de grande. No había razón. Pero Dios iba a juzgar el mundo. Tenía que hacerlo. La gente vivía a su manera y Dios no podía aguantarlo. Entonces le dio instrucciones sobre este arca. Y no sabemos exactamente el aspecto del arca, pero tenemos las medidas que acabamos de leer y las instrucciones para llevar los animales. Y los científicos calculan que este tamaño de barco con los diferentes niveles había espacio para una pareja de cada animal en la tierra. Y me imagino que llevaron como por ejemplo elefantes pequeños. Cabe sin problema. Y podía preservar los animales en la tierra así, de esa manera. No estamos hablando de una fantasía. No estamos hablando de símbolos nomás. Dios le dio instrucciones y así hizo. Entonces, el arca. En el arca, Dios le dio instrucciones para una sola puerta. Había una sola arca y solamente una manera de salvarse de la ira de Dios. No les dio instrucciones a 10 hombres en diferentes partes del mundo. Le dio instrucciones a un solo hombre para hacer una sola arca. Y en esa arca, una sola puerta. Y estoy enfatizando esa una sola porque eso es lo que vemos en toda la Biblia. Nos acercamos a Dios por una sola manera. En general, esa manera es según lo que Dios mismo ha dicho, lo que Él ha comunicado. No hay otra manera. Hay una sola manera para acercarse a Dios. En este caso, para ser salvo de la ira de Dios, la ira provocada por el pecado del hombre que Dios había hecho. Decidieron desobedecer a su Dios y negarlo. Noé obedeció a Dios, creyó y obedeció. Obedeció porque creyó. Eso es el enfoque aquí. Lo que uno cree, eso es lo que uno hace. Si alguien hace algo en contra de lo que dicen que creen, son mentirosos. Lo que hacen demuestra lo que realmente cree. Y Noé creyó a Dios. Génesis 6:22 dice, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Lo hizo bien, según las instrucciones, y lo hizo. Acabamos de leer 6:22. Hebreos habla de Noé también. Dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ellos no sabían algo de lluvia, diluvio. Con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Y debemos creer a Dios sin ver. Así fue la vida de Noé y fue aceptado. Respondió por fe en Dios y no sabía
todos los detalles de las instrucciones de Dios, solamente sabía algo y lo hizo. Lo hizo porque creía a Dios. La fe provoca los detalles de la vida. Lo que creemos es lo que vivimos. Lo que vivimos es porque creemos algo. Dios le dijo a Noé que trajera a su familia y los animales y los pájaros al arca. Advirtió a la gente sobre el juicio venidero de Dios. Así era Noé. En Génesis 7, 1 a 5 dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de su casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, dos, disculpe, de todo animal que no es limpio, 2, el macho y hembra, pero de los animales limpios, 7 parejas. ¿Y a qué se refiere eso? Pues Noé iba a hacer sacrificios todavía en la presencia de Dios, demostrando que reconocía su propio pecado. Tenía que sacrificar animales limpios. También las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Todas las instrucciones que Noé necesitaba, Dios le dio. Dios comunicó a Noé, así como está comunicando a nosotros hasta a través de su palabra escrita. Durante ese tiempo, Noé estaba predicando. La gente no quería ponerse de acuerdo con ese mensaje. Negaron a reconocer ante Dios que estaban equivocados y que merecían su castigo. No quisieron confiar. No creyeron que Dios destruiría al mundo. Dios había esperado pacientemente desde la decisión de destruir el mundo hasta hacerlo. Fue 120 años. Esperó 120 años después de tomar la decisión. Después de la decisión, Noé tuvo 120 años para comunicar con la gente y para hacer el arca. Antes de que la lluvia comenzara, Dios dijo a Noé que trajera a su familia y los animales, todas las instrucciones, y él creyó y hizo lo que el Señor le mandó hacer. Entonces entraron por una puerta en Génesis 7, 15 a 16. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Ahí estamos en el momento cuando Dios dice ya no más. Ellos entraron, y ¿quién cerró la puerta? Fue Dios mismo. Dios cerró la puerta. Dios mismo está diciendo, ustedes y nadie más. Algo muy clave. Dios estaba diciendo, nada más. Ya llegó el momento. Voy a juzgar. Y cuando Dios decide que es tiempo de castigar al mundo, no hay escape. Los que estaban dentro estaban seguros. Los que estaban fuera no tenían forma de escapar. No tenían forma de escapar la ira de Dios. El juicio no había. Cuando llegó ese momento, ya no más. Génesis, ya leímos 17. Dios cerró la puerta. Fue el Dios mismo.
No, nadie podía culpar a Noé, ni nadie de su familia, y Dios destruyó a todos los que estaban fuera del arca. Génesis 7, 17 y 23. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días. Y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y en 23. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo que quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Dios tiene dominio sobre la tierra, sobre cada aspecto de la tierra. A la lluvia, viento, sol, luna, estrellas, todo lo demás cosas. Él puede mandar y controlar todo eso. Y mandó la lluvia, cubrió toda la tierra. Y les pregunto, ¿de dónde vino tanta agua? Tanta agua para cubrir la tierra. Recuerda lo que vimos en la creación, en Génesis 1:7. Dice, Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. El agua, había agua colocada arriba en el cielo y había agua en la tierra. Y ese agua vino de ese agua arriba de la expansión, arriba del firmamento. También en Génesis 7:11 dice, las fuentes del gran abismo se rompieron. O sea, lugares subterráneos, fuentes del gran abismo. Científicos creyentes piensan que esos fueron volcanes. Es posible. La Biblia dice, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. O sea, de abajo y de arriba vino toda esa agua. Y es muy interesante pensar en toda la ciencia, completamente posible. Si, si la creación era diferente en esa época, como la Biblia dice que era, una agua separada entre el ambiente, entre la tierra y el ambiente de la tierra. Había agua colocada, quizás funcionaba como filtro, no sé, pero había agua en el espacio arriba de la tierra. Entonces Dios lo hizo, destruyó toda la vida en la tierra y eso demuestra su actitud contra la maldad, contra nuestro pecado. Eso es lo que piensa Dios. Y eso está en medio de ofrecer tanta gracia y misericordia y perdón. La gente no quería, año tras año, la población no quería nada de su Creador. Qué feo, ¿no es cierto? Y vemos que Dios es justo, perfectamente bueno y poderoso. También es paciente y misericordioso. Ah, pero hace lo que dice y aplica la justicia. Juzga el pecado. Siempre llega el día cuando Él dice, ya no más. Y destruyó todo. Pero salvó a Noé y su familia. Entonces, hoy está en Génesis 1:7, perdón, estoy atrasado en la pantalla. Dios es justo, nadie lo puede condenar. Él es el dueño de todo. Él tiene el derecho de ser lo que quiere ser cuando quiere serlo. Es el único que tiene ese derecho y hace lo que hace. Hace lo que dice, digo. Es fiel y odia la maldad. Pero a la vez ofrece gracia y misericordia para los que le creen. Eso es el enfoque de lo que estamos mirando aquí. Y aprendemos mucho de Dios en esta lección, en la pasada, lo que Dios rechaza, lo que Dios odia, lo que Dios tiene que juzgar y lo que le agrada a Dios. Y eso es fe en Él, a creerle. Lo que Él dice, ¿creemos o no creemos? Eso debe ser nuestro mensaje a los demás también.
Entonces llegamos, dejamos el estudio en este momento de la historia y vamos a seguir después con Noé.